Hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de tristeza profunda. Después de toda una vida de silencio, el secreto que durante años persiguió a la monarquía, finalmente fue expresado por el propio rey Carlos a los 75 años. Por primera vez, reconoció el dolor, el arrepentimiento y la verdad oculta que marcaron su vida junto a la princesa Diana. Debía haber hablado mucho antes, confesó, con una voz cargada de emoción. En todo el Reino Unido, y más allá de sus fronteras, muchos se detuvieron a escuchar. Algunos interpretaron sus palabras como un acto de valentía, otros como una muestra de culpa, pero nadie pudo ignorar el peso de esa confesión. La pregunta quedó en el aire. ¿Esta disculpa tardía puede cambiar el futuro de la corona o solo reabrirá heridas que nunca sanaron? Los rumores sobre el matrimonio entre Carlos y Diana comenzaron a circular desde principios de la década de 1980. En Buckingham Palace se respiraba presión. El heredero al trono tenía 32 años y allí donde iba, lo seguía el deber. El mundo esperaba que el príncipe encontrara una esposa capaz de aportar estabilidad a la corona y conquistar al pueblo. Cada fotografía suya parecía plantear la misma pregunta silenciosa. ¿Cuándo se casará? Cuando Diana Spencer apareció en escena, la nación sintió que había encontrado la respuesta. Joven, luminosa y procedente de una familia respetable, Diana parecía hecha a medida para ese papel. El anuncio de su compromiso fue recibido con entusiasmo y muy pronto, las cámaras captaron cada sonrisa, cada mirada y cada detalle de un romance vertiginoso. Para el público, todo parecía un cuento de hadas en tiempo real. Los periódicos hablaban de destino y describían a Diana como la esposa perfecta destinada a asegurar el futuro de la monarquía. Sin embargo, tras las imágenes brillantes y los comunicados oficiales, existía otra realidad. Observadores cercanos a la corte murmuraban que el corazón de Carlos nunca estuvo del todo comprometido con ese matrimonio. Viejos vínculos y sentimientos persistentes apuntaban hacia Camilla Parker Bowles, una mujer que siempre había formado parte de su entorno. Incluso antes de la boda, se hablaba de su cercanía, rumores que inquietaban la imagen de una pareja feliz. Diana, sonriente ante el mundo, fue presentada como el nuevo rostro radiante de la monarquía. La prensa adoraba su inocencia, su elegancia y la esperanza que parecía representar para una nueva etapa. En ella veían la renovación tras años de espera para que Carlos sentara cabeza. Pero dentro de los muros del palacio, las dudas eran cada vez más evidentes. Poco después del matrimonio comenzaron a surgir informes sobre la distancia emocional entre ambos. Quienes estaban lo suficientemente cerca hablaban de silencios fríos, corazones descompasados y una ausencia afectiva que Diana intentaba, sin éxito, superar. La historia que el público veía, un romance de cuento, no era la que la pareja vivía. Detrás de la mirada brillante de Diana había una joven que ya luchaba contra una profunda soledad. ¿Estaba realmente enamorado el príncipe de su esposa, o fue el deber quien lo llevó al altar? A mediados de los años 80, el brillo de la boda real se había desvanecido. Los rumores de que el corazón de Carlos pertenecía a otra persona se intensificaron. Analistas y periodistas comenzaron a plantear preguntas que el palacio prefería evitar. Diana empezó a ser vista no como una princesa de cuento, sino como una mujer relegada a la sombra de una verdad incómoda. El conflicto estaba servido. Lo que durante años se había susurrado en pasillos y sugerido en titulares, pronto se haría imposible de ocultar. Las sospechas de Diana crecieron. Y la tensión, nacida en la intimidad, terminó por hacerse pública. Así, la historia de un matrimonio se transformó en una historia de crisis en la que la sombra de Camilla ya no podía permanecer oculta. Con el paso del tiempo, las grietas en la relación se hicieron más profundas. Diana, que una vez fue la novia adorada de toda una nación, empezó a sentir el peso de compartir el afecto de su esposo con otra mujer. El cariño que anhelaba a menudo brillaba por su ausencia, sustituido por una tensión silenciosa que se intensificaba año tras año. Las señales eran demasiadas: miradas sospechosas, ausencias frecuentes, excusas que dejaban preguntas sin respuesta. Diana comprendió lo que el mundo acabaría sabiendo. Su matrimonio no era solo de dos. Camilla Parker Bowles, aunque invisible para muchos, nunca estuvo lejos del corazón de Carlos. Las llamadas telefónicas a horas extrañas, los mensajes susurrados en clave y los indicios de encuentros secretos alimentaban las sospechas. Cada detalle confirmaba los temores de Diana. El vínculo entre su esposo y Camilla nunca se había roto. «Éramos 3 en este matrimonio», dijo una vez, y el mundo entendió de inmediato el significado de esas palabras.
Esa frase lo cambió todo. El cuento de hadas se desmoronó ante los ojos del público. Las simpatías se volcaron hacia Diana, ahora vista como la esposa olvidada. Su tristeza dejó de ser un secreto. Las multitudes que antes aclamaban a Carlos comenzaron a mirarlo con desconfianza. Ya no era solo el príncipe de Gales, sino el hombre cuyo matrimonio se deshacía ante millones de personas. Los rumores se convirtieron en hechos y la imagen idealizada quedó irreparablemente dañada. Lo que permaneció fue una historia de desamor y traición. La reputación de Carlos empezó a deteriorarse, incapaz de ocultar la tormenta que había invadido su vida privada. Lo que nació como un matrimonio destinado a fortalecer la monarquía se transformó en una crisis que sacudió la imagen misma de la familia real. Y, sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. La noche del 31 de agosto de 1997 trajo una noticia que paralizó al mundo. Desde París llegaron informes de un grave accidente de tráfico. Los rumores iniciales dieron paso a una verdad devastadora. Diana, la querida princesa de Gales, había muerto. El impacto fue inmediato. Multitudes se congregaron frente al Palacio de Kensington, conmocionadas y destrozadas. Las flores cubrieron las rejas y las lágrimas inundaron las calles. Para millones de personas, fue como perder a alguien de su propia familia. El dolor fue intenso, sincero y más fuerte que cualquier crisis que la monarquía hubiera afrontado en tiempos modernos. Pero al duelo pronto se sumó la ira. Muchos señalaron a la familia real y en especial a Carlos. Durante años, Diana había sido retratada como una princesa solitaria, atrapada en un matrimonio frío, y su tristeza había quedado grabada en la memoria colectiva. Tras su muerte, el público vinculó su infelicidad con el hombre que había estado a su lado en el altar. A los ojos de muchos, Carlos no era solo un viudo, sino también una figura señalada por la culpa. Los titulares de todo el mundo reforzaron esa narrativa. La prensa, que antes había celebrado el matrimonio real, ahora publicaba sin descanso historias que relacionaban el sufrimiento de Diana con la sombra de Camilla Parker Bowles. Se hablaba de una mujer traicionada, de una princesa obligada a enfrentar batallas que nunca debieron ser suyas. Cuanto más se repetía el relato, más aparecía Carlos como el hombre que le había fallado. Dentro del palacio, el dolor más profundo lo soportaban dos niños, Guillermo y Harry. Aún pequeños, se vieron obligados a enfrentar la pérdida inimaginable de su madre. Su devastación era evidente, su silencio pesado. El vínculo tan visible que compartían con Diana se rompió en un instante. El duelo se mezcló con la confusión, y la relación con su padre se volvió tensa. Carlos, que ya había tenido dificultades para conectar, se encontró ante sus hijos como protector y, al mismo tiempo, como el hombre al que muchos responsabilizaban del sufrimiento de su madre. Para Carlos, los días posteriores a la muerte de Diana fueron un difícil equilibrio entre el deber y el tormento personal. Debía mostrarse como un símbolo de unidad para una nación enfurecida y, al mismo tiempo, ser el pilar de apoyo para sus hijos en duelo. Su afecto por Camila seguía presente, pero cualquier mención de ella solo podía profundizar las heridas. Cargaba con el dolor por Diana, la responsabilidad hacia sus hijos y el peso de una historia que seguiría marcando su vida para siempre. Y una lealtad silenciosa hacia Camila, mientras el mundo entero exigía explicaciones. El funeral se convirtió en un momento decisivo. Millones de personas observaron cómo William y Harry caminaban detrás del féretro de su madre, con los rostros marcados por un dolor imposible de ocultar. Aquella imagen de duelo quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. El silencio de la multitud ese día fue más elocuente que cualquier palabra. Un silencio cargado de reproches, de corazones rotos y de la sensación de que algo se había quebrado para siempre. Y, una vez más, las miradas del mundo se dirigieron hacia Camila. Carlos y Camila antes del matrimonio. Tras la muerte de Diana, la opinión pública esperaba que el príncipe Carlos viviera con discreción y solemnidad, definido por su deber hacia sus hijos y hacia la corona. Sin embargo, en un segundo plano, otra figura seguía presente, Camilla Parker Bowles. Su nombre llevaba años unido al de Carlos, y, aunque Diana ya no estaba, la sombra de Camila no desapareció. Para Carlos, la vida sin Diana no significó libertad, sino caminar por una línea extremadamente fina, donde cualquier paso en falso podía derrumbarlo todo. De un lado estaba el recuerdo de una princesa amada y llorada por millones. Del otro, la mujer a la que había querido durante décadas, un vínculo demasiado fuerte para ser borrado por el tiempo o la tragedia. Mostrar abiertamente su afecto por Camila tan poco tiempo después de la muerte de Diana habría parecido cruel,
casi impensable. Pero alejarse completamente de ella era algo que Carlos no podía hacer. Así, su relación continuó en silencio, lejos de la mirada pública. Fue un amor que sobrevivió en la discreción, cenas compartidas en casas privadas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche y encuentros cuidadosamente ocultos de las cámaras de los fotógrafos. Aunque el palacio cerró sus puertas a la prensa, los rumores circularon con facilidad. Cada aparición, cada comentario, cada gesto no vigilado, alimentaba la idea de que Carlos estaba intentando llenar demasiado pronto el vacío que había dejado Diana. Para el público, el duelo seguía siendo profundo. Cualquier señal de cercanía con Camila provocaba indignación. Cuando ella aparecía junto a Carlos, la ira se hacía visible. Murmullos de desaprobación, miradas duras y titulares cargados de crítica. Para muchos, Camila simbolizaba el sufrimiento que Diana había soportado. Era el recordatorio constante de un matrimonio roto, incluso antes de que se enfriaran sus votos. La monarquía se enfrentaba a un dilema delicado. El vínculo entre Carlos y Camila era innegable, pero el país aún no estaba preparado para aceptarla. Los asesores debatían en voz baja, buscando la manera de suavizar la imagen de una mujer que para muchos seguía siendo la antagonista de la princesa del pueblo. Cada decisión debía ser medida con extremo cuidado. Carlos no podía renunciar a Camila, pero tampoco podía exhibirla ante una nación que todavía lloraba a Diana. William y Harry eran aún muy jóvenes y arrastraban su propio dolor. Introducir a Camila en sus vidas de forma abrupta corría el riesgo de abrir heridas que aún no habían cicatrizado. El palacio necesitaba encontrar un equilibrio que permitiera avanzar sin romper los frágiles hilos de unidad. Poco a poco, comenzó a trazarse una estrategia. Camila sería presentada de manera gradual, no como un reemplazo, sino como una compañera discreta junto a Carlos. Al principio, las apariciones fueron limitadas y cuidadosas. Un acto benéfico aquí, una reunión allí, situaciones en las que su presencia pudiera parecer natural y no impuesta. La esperanza era sencilla. Si el público la veía con frecuencia, sin escándalos ni dramatismo, quizá el resentimiento disminuiría. Y así ocurrió, aunque de forma muy lenta. Cada vez que Camila aparecía, aún se escuchaban murmullos de desaprobación, pero la furia iba cediendo. Donde antes había gritos, ahora había quejas apagadas. Donde los periódicos publicaban ataques feroces, comenzaron a usar un tono más prudente. La nación no estaba lista para aceptarla, pero empezaba a tolerarla. Carlos, por su parte, se mantuvo cauteloso. Su cariño por Camila era firme, pero sus gestos eran contenidos. Sabía que avanzar demasiado rápido podía resultar peligroso. Cada sonrisa, cada fotografía y cada movimiento eran evaluados bajo la misma pregunta: ¿cómo lo verá la gente? Su vida siempre había estado marcada por el deber, y ahora ese deber exigía paciencia. El punto de inflexión llegó a través de gestos que parecían insignificantes. Camila fue vista junto a Carlos en actos públicos, no ya como una invitada secreta, sino como una compañera reconocida. Las imágenes aparecieron en la prensa sin ocultarse. El palacio, antes excesivamente prudente, empezó a mostrar señales sutiles de aceptación. Cada aparición formaba parte de un camino cuidadosamente diseñado, uno que conducía hacia un nuevo capítulo sin borrar el anterior. Aún así, nada fue sencillo. El recuerdo de Diana seguía siendo demasiado fuerte, demasiado sagrado en el corazón de la gente. Cada paso que Carlos daba junto a Camila resonaba con ecos del pasado. Para él, significaba vivir en dos mundos al mismo tiempo. La pregunta ya no era si ocurriría, sino cuándo. Y ese momento, el matrimonio que muchos aseguraban que jamás tendría lugar, estaba cada vez más cerca. La boda que lo cambió todo. Para 2005, el largo recorrido desde los susurros hasta las apariciones discretas había llegado a un punto decisivo. Carlos y Camila ya no podían seguir viviendo en la sombra. Tras años de secretismo, introducciones graduales y una planificación minuciosa, el príncipe de Gales tomó la decisión más controvertida de su vida. Se casaría con la mujer a la que siempre había amado. El anuncio, por sí solo, desató una oleada de emociones en todo el país. Para algunos era la unión largamente esperada de dos personas que habían superado décadas de obstáculos. Para otros, representaba una traición imposible de olvidar. El nombre de Camila seguía despertando sentimientos intensos. Un peso enorme ligado al corazón roto de Diana y a la tristeza de un matrimonio que nunca funcionó de verdad. Cuando llegó el día, la propia ceremonia destacó por su contraste. Atrás quedaron los carruajes dorados, los desfiles deslumbrantes y el espectáculo de la boda de Diana en 1981. En su lugar, Carlos y Camila intercambiaron votos en un entorno sobrio y contenido. Fue una elección deliberada,
casi prudente. Una boda pensada para evitar la grandiosidad del pasado, como si la propia corona supiera que demasiada pompa solo intensificaría el dolor de la comparación. Aún así, el mundo observó. Las fotografías circularon por todas partes. Para quienes creían en su amor, fue un momento de victoria. En la sonrisa de Carlos vieron una felicidad largamente negada, una paz por fin alcanzada. Esto es lo que siempre quiso, decían algunos con apoyo sincero. El respaldo público y el afecto recibido reconocieron, ayudaron enormemente. Para ellos, se trataba de una historia de amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y al escándalo. Pero para otros, ver a Carlos junto a Camila fue como reabrir una herida. La ausencia de Diana pesaba en el ambiente. El recuerdo de su boda majestuosa, de su juventud y de su tristeza permanecía en cada imagen. Donde Diana había sido la princesa de cuento, Camila era ahora la mujer que durante años permaneció en la sombra. A muchos les parecía injusto, incluso cruel, verla ocupar un papel oficial. Debería haber sido Diana, murmuraban algunos, incapaces de separar el pasado del presente. La reacción del público fuera de los muros del palacio fue dividida, aplausos mezclados con murmullos de desaprobación. Los partidarios celebraban la sinceridad de un hombre que finalmente había elegido el amor por encima del deber. Los críticos, en cambio, se apartaban, convencidos de que ese matrimonio llevaría para siempre la marca de la traición. La monarquía, ya debilitada tras la muerte de Diana, volvía a estar bajo un escrutinio implacable. Dentro del palacio, sin embargo, el matrimonio lo cambió todo. Poco a poco, Camila comenzó a aparecer no solo al lado de Carlos, sino integrada en la estructura misma de la monarquía. Aún así, las comparaciones nunca desaparecieron. Cada aparición de Camila se medía frente al recuerdo de Diana, cada sonrisa frente a la gracia de Diana, cada vestido frente a la elegancia de Diana, cada palabra frente a la calidez de Diana. El pueblo no podía olvidar, y la prensa no se lo permitía. A medida que Camila ganaba visibilidad, la sombra de Diana parecía hacerse aún más grande, grabándose con mayor fuerza en el corazón de la nación. Pese a todo, el matrimonio marcó un punto de inflexión. Para Carlos, significó la posibilidad de vivir con honestidad, sin seguir dividido entre el amor y el deber. Para Camila fue un lento ascenso desde el rechazo hasta el reconocimiento como compañera, aunque nunca exento de resistencia. Y para la monarquía, supuso otra prueba más: cómo avanzar hacia el futuro sin borrar el pasado, cómo honrar a Diana y al mismo tiempo permitir que Camila encontrara su propio lugar. Las preguntas sobre el amor, la lealtad y el arrepentimiento quedaron flotando en el aire. ¿Había elegido Carlos realmente con libertad o había estado siempre atado al deber? La respuesta, oculta durante años, aguardaba su momento, porque un día el propio Carlos revelaría el secreto que lo había acompañado durante décadas, la verdad sobre su corazón y sobre el matrimonio que definió toda una época. Y esa confesión, cuando finalmente llegó, volvió a cambiar la historia por completo. La presión sobre Carlos para honrar la memoria de Diana. Los años pasaron, pero la sombra de Diana nunca abandonó el escenario real. Para el público, ella seguía siendo un símbolo de bondad, cercanía y compasión. Cada aniversario de su muerte reunía multitudes con flores, velas y mensajes conmovedores frente al Palacio de Kensington. Su nombre se susurraba en las calles, se evocaba su sonrisa y se compartían recuerdos como si aún estuviera presente. En esos momentos quedaba claro que Diana no era solo una princesa que se había ido demasiado pronto, se había convertido en eterna para millones de personas. Carlos, sin embargo, seguía en el centro de una tormenta que no se disipaba. La gente quería que honrara la memoria de Diana de manera más visible. No bastaba con que William y Harry mantuvieran vivo su recuerdo. El público anhelaba escuchar a Carlos reconocer con palabras y gestos el impacto que ella había tenido. La presión aumentaba con cada año. Los titulares exigían más. Los comentaristas afirmaban sin rodeos: se lo debe a Diana. Para Carlos esa carga era constante. Su matrimonio con Camila le había dado cierta paz, pero sabía que para muchos lo más importante seguía siendo Diana. Luchaba internamente con ese peso. Por un lado, había encontrado felicidad junto a Camila. Por otro, no podía negar lo que Diana había representado, tanto para su familia como para el mundo. En privado, confesó a amigos cercanos: ¿sería deshonesto fingir que no me cambió? Al fin y al cabo, fue la madre de mis hijos. Esas palabras lo acompañaban cada vez que veía a William y Harry continuar con su legado. Aún así, temía la reacción pública si hablaba abiertamente. ¿Aceptarían su sinceridad o lo acusarían de hipocresía?
Tras años de dolor y escándalos, imaginaba las críticas, los titulares retorcidos, las protestas frente a su residencia. Ese temor lo hacía dudar, pero también sabía que el silencio ya no era una opción. El punto decisivo llegó cuando se anunció un gran acto al aire libre para rendir homenaje a la memoria de Diana. Asistirían personalidades, representantes públicos y ciudadanos que la habían admirado desde la distancia. Habría música, discursos y tributos para celebrar su vida. Carlos comprendió que ese era el momento. Podía dar un paso al frente y hablar, o permitir una vez más que otros contaran la historia de Diana sin su voz. La idea lo aterraba. Durante semanas ensayó frases en su mente, sin encontrar ninguna que le pareciera suficiente. En la soledad de su despacho, caminaba de un lado a otro, repitiendo palabras en voz alta. En un momento, le confesó a Camila: «Tengo que decir algo verdadero. Si hablo como una figura fría, los perderé para siempre». Camila lo comprendió, consciente de que esa decisión solo podía tomarla él. Carlos reflexionó sobre los años pasados, los momentos en los que había fallado en mostrar ternura, los errores que habían marcado su imagen. Cuando llegó el día del acto, la atmósfera estaba cargada de emoción. Miles de personas se reunieron al aire libre, ondeando fotografías de Diana, vistiendo camisetas con su imagen y sosteniendo flores. Carlos admite la verdad. El mundo no estaba preparado para lo que escuchó. A los 75 años, el rey Carlos se presentó ante un público que esperaba solemnidad, pero no una confesión. Lo que siguió fue un momento que reescribió la historia, en el que los susurros que durante décadas habían llenado pasillos y titulares encontraron por fin una voz. El escenario era sencillo, casi austero, como si se hubiera elegido para que las palabras, y no el espectáculo, fueran lo esencial. Carlos acomodó los papeles frente a él, aunque era evidente que no los necesitaría. En su mirada se reflejaba el peso de los años, y el silencio previo a sus palabras intensificó la tensión. Cuando comenzó a hablar, su tono fue suave, casi frágil. «Hay algo que he cargado durante demasiado tiempo», dijo, deteniéndose como si midiera cada sílaba. «Ha vivido en la sombra, dicho por otros, pero nunca admitido por mí. Quizá ha llegado el momento de decir la verdad». El público se inclinó hacia adelante, consciente de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Entonces llegaron las palabras. Palabras que muchos habían sospechado, pero que nadie imaginó escuchar de sus propios labios. «Nunca amé de verdad a Diana, no como un esposo debería amar a su esposa», confesó Carlos. El silencio que siguió fue casi insoportable. Se escucharon jadeos entre la multitud. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Continuó: «No hablo como un monarca protegido por la autoridad, sino como un hombre que reconoce sus fracasos. Me casé con ella porque se esperaba de mí, porque el deber y la tradición me dejaron pocas opciones. Creí que era el camino que debía seguir por la corona y por el país, y al hacerlo causé un gran dolor. No solo a Diana, sino también a nuestros hijos y a mí mismo». La confesión fue profunda. Durante décadas la historia real se había contado a través de sonrisas en balcones, retratos oficiales y comunicados cuidadosamente redactados. Ahora todo eso se desvanecía. Lo que quedaba era una honestidad cruda, poco habitual en la realeza. Carlos no evitó explicar por qué había guardado silencio tanto tiempo. «Creí que el silencio era protección. Pensé que era mi deber proteger a la monarquía, resguardar a William y Harry de más sufrimiento y preservar la dignidad que quedaba. Pero hoy entiendo que el silencio no cura, solo entierra las heridas más hondo». El peso de sus palabras se reflejaba en su voz temblorosa al mencionar el nombre de Diana. Sus ojos parecían nublarse al recordar su risa, su energía y su dolor. Admitió que el silencio había sido su prisión. Lo mantuvo a salvo, pero también encerró la verdad, dejando al mundo en la especulación. No fue solo una confesión sobre un matrimonio, sino también sobre el peso de la tradición. Carlos habló de los muros del palacio, donde normas y expectativas habían moldeado cada decisión, donde el amor a menudo quedaba en segundo plano frente al deber. «Me educaron para creer que la corona estaba por encima de todo», explicó. «Pero esa creencia tiene un costo: la humanidad. Ese costo fue mi matrimonio, y ese costo fue la paz de Diana». El dolor en sus palabras no se limitaba al pasado, sino a cómo éste había marcado su presente. Incluso como rey, con toda una vida de servicio, Carlos seguía siendo un hombre incapaz de deshacer lo ocurrido. Su verdad llegó demasiado tarde para que Diana la escuchara. Demasiado tarde para reparar lo roto, pero no demasiado tarde para reconocer las cicatrices. Mientras hablaba, el público permanecía en silencio absoluto. Algunos bajaban la mirada,
incapaces de sostener la crudeza de sus palabras. Otros se secaban las lágrimas, no porque la verdad fuera desconocida, sino porque escucharla en voz alta le otorgaba un peso imposible de ignorar. La confesión concluyó con una reflexión que quedó suspendida en el aire mucho después de terminar el discurso: que el deber sin amor está vacío, y que el amor sin valentía se pierde, nacido de la conmoción, el respeto y la certeza de que, en ese preciso instante, la historia había cambiado. Para Carlos, aquella admisión fue al mismo tiempo una liberación y un riesgo. Sabía que el público analizaría cada una de sus palabras, que algunos mostrarían comprensión mientras otros emitirían juicios implacables. Pero también sabía que, por fin, había dicho la verdad, y quizá ese era el único camino posible hacia adelante. Cuando se apartó del atril, el silencio que quedó flotando fue casi tan poderoso como su discurso. Era el silencio de una nación que comprendía que su rey no era solo un soberano, sino un hombre imperfecto que había cargado una verdad oculta durante gran parte de su vida. Esa confesión resonaría durante años, transformando la forma en que el mundo recordaba a Diana y la manera en que veía a Carlos. Fue un recordatorio claro de que, detrás de la corona, existía una historia humana, compleja, dolorosa y profundamente honesta. Pero mientras el mundo aún intentaba asimilar la impactante confesión de Carlos, otra batalla se desarrollaba en silencio. A medida que su salud se volvía más incierta, los rumores sobre la sucesión empezaron a recorrer los pasillos del palacio. El traspaso de la corona a William sería tranquilo, o las viejas heridas y dudas pondrían en peligro el futuro mismo de la monarquía. Reacción pública y respuesta de la Casa Real. La confesión se difundió con una rapidez pocas veces vista en décadas. En cuestión de horas, las cadenas de televisión repetían en bucle las palabras del rey Carlos: «Nunca amé de verdad a Diana». Los periódicos las colocaron en primera plana con titulares contundentes, mientras las emisoras de radio se llenaban de debates encendidos. Las redes sociales estallaron con voces de todo el mundo, algunas atónitas, otras furiosas y muchas profundamente conmovidas. Al amanecer del día siguiente, el Reino Unido despertó en medio de una tormenta como la monarquía no había vivido en años. Mucha gente se sintió traicionada, como si el cuento de hadas que alguna vez les habían contado se hubiera desmoronado ante sus ojos. Multitudes se reunieron frente al Palacio de Kensington con flores y velas, no en apoyo a Carlos, sino en homenaje a Diana. Para muchos, fue como revivir el duelo de 1997, solo que esta vez el dolor era más intenso, porque venía acompañado de una confesión directa del hombre que había estado en el centro de todo. Los presentadores de televisión hablaban con urgencia. Algunos analistas calificaron el gesto como el acto de honestidad más valiente jamás realizado por un monarca. Otros lo condenaron como una confesión egoísta que solo reabría heridas antiguas. Un periódico tituló, sin rodeos, «La princesa del pueblo amó, el rey no». En bares, oficinas y hogares, las conversaciones giraban una y otra vez en torno a Diana. Su nombre, su sonrisa, su compasión. Se recordaban sus visitas benéficas, las manos que sostuvo, el coraje que mostró cuando parecía que el mundo estaba en su contra. La confesión no apagó su recuerdo. Al contrario, lo hizo brillar con más fuerza, como si la verdad de Carlos hubiera pulido su memoria. Al otro lado del océano, la reacción fue igual de intensa. Las cadenas estadounidenses repitieron imágenes de Diana caminando entre campos minados, abrazando a niños en hospitales y saludando a multitudes entusiastas. Los comentaristas coincidían en que la admisión de Carlos solo confirmaba lo que el público había sospechado durante años. Dentro de la monarquía, el ambiente era tenso. El Palacio de Buckingham emitió un breve comunicado reconociendo las palabras del rey, pero sin añadir explicaciones. Fue una respuesta cautelosa, casi distante, como si la familia esperara que el escándalo se diluyera con el silencio. Sin embargo, ese silencio solo alimentó las especulaciones. Se hablaba de reuniones prolongadas a puerta cerrada, de asesores debatiendo cómo manejar las consecuencias. Pero ninguna declaración logró acallar el creciente clamor público. Las preguntas se multiplicaron. ¿Qué pensaban William y Harry? ¿Cómo procesaban escuchar a su padre declarar ante el mundo que nunca había amado realmente a su madre? La cuestión se convirtió en titular por sí sola, y el país aguardó con ansiedad cualquier señal de los dos príncipes. Aunque ambos mantuvieron su vida privada, fuentes cercanas aseguraron que el dolor era inmenso, como si la herida de la pérdida de su madre se hubiera abierto de nuevo. Para William, heredero al trono, la confesión golpeó tanto la dignidad de su familia como su propio duelo. Para Harry,
que ya había hablado de sus conflictos con la institución, fue otro recordatorio de las grietas que había intentado dejar atrás. La preocupación pública por los hermanos creció rápidamente. Los comentaristas evocaron sus rostros el día del funeral de Diana, caminando detrás del féretro siendo apenas unos niños. Esa imagen, ahora unida a las palabras de su padre, reavivó un sentimiento colectivo de tristeza e indignación. Ya no se trataba solo de Carlos, sino del impacto que sus decisiones, y ahora su verdad, habían tenido en sus hijos. Mientras tanto, amigos y antiguos colaboradores de Diana concedieron entrevistas recordando las dificultades que ella había vivido dentro del matrimonio. Sus testimonios reforzaron la empatía del público. Uno de ellos comentó en voz baja: «Ella siempre decía que eran 3 en ese matrimonio. Ahora sabemos que tenía razón». La reacción también dio pie a un debate más profundo sobre la monarquía en sí. Si la corona exigía el deber por encima del amor, si provocaba tanta infelicidad, ¿seguía siendo relevante en el mundo moderno? Surgieron protestas frente a los palacios con pancartas que decían «Por Diana» y «El amor no debería ser un deber». Algunos pidieron abiertamente que Carlos diera un paso al costado en favor de William, convencidos de que la institución solo podría avanzar saltándose una generación. La idea no era nueva, pero la confesión le dio un nuevo impulso. Aún así, en medio de la ira surgieron algunas voces compasivas. Hubo quienes vieron en la honestidad de Carlos una señal de cambio, la prueba de que la monarquía ya no podía vivir solo de silencios y secretos. Para ellos, la confesión no fue una traición, sino un intento doloroso de decir la verdad tras décadas de negación. Sin embargo, esas voces fueron pocas frente a la avalancha de indignación. La reacción global no fue menos intensa. Presentadores de noticias en Australia, Canadá y otros países situaron el momento dentro de un relato más amplio: la eterna lucha entre la tradición y la humanidad. ¿Puede un hombre servir al mismo tiempo a la corona y a su propio corazón? ¿O uno de los dos siempre debe sacrificarse? Las palabras de Carlos hicieron imposible esquivar esa pregunta. En el Reino Unido, Diana fue quien se llevó el protagonismo moral. Las calles se llenaron de murales, carteles y vigilias a la luz de las velas con su imagen. Para muchos, la confesión confirmó lo que siempre habían creído, que Diana fue víctima de un acuerdo que nunca nació del amor. Su recuerdo se hizo aún más grande, casi intocable, mientras la reputación de Carlos se reducía bajo el peso de su propia verdad. Con el paso de las semanas, la tormenta no se disipó con facilidad. Cada revista, cada programa y cada conversación volvía una y otra vez a Diana, a Carlos y al futuro de la monarquía. La confesión no solo había transformado la percepción del pasado, sino que también proyectaba una sombra profunda sobre lo que estaba por venir. Una sombra se proyectaba sobre lo que vendría después. Pero mientras el ruido de la indignación pública llenaba el ambiente, otro silencio se hacía cada vez más pesado: el silencio entre un padre y sus hijos. ¿Qué dirían ahora William y Harry, después de que la verdad sobre el matrimonio de su madre hubiera sido finalmente pronunciada? ¿Y podría Carlos reparar alguna vez lo que su confesión había quebrado dentro de su propia familia? La disculpa de Carlos y el futuro de la monarquía. Tras varios días de silencio que no hicieron más que intensificar la tormenta, el palacio anunció por fin que el rey Carlos volvería a dirigirse al público. Esta vez no se trataba de una confesión, sino de una disculpa. El comunicado había sido preparado con cuidado, pero cuando llegó el momento, quedó claro que sus palabras no estaban pensadas para la formalidad, sino marcadas por un dolor profundamente personal. La sala volvió a llenarse. Las cámaras estaban listas, los periodistas inclinados hacia la de adelante, atentos. Cuando Carlos se colocó frente al atril, no llevaba corona, ni manto, ni símbolos grandiosos de poder. «Le debo a esta nación, y sobre todo a mis hijos, una disculpa», comenzó. Sus palabras pesaron en el aire. «Durante demasiado tiempo guardé la verdad en silencio. Creí que estaba protegiendo a la monarquía, protegiendo a William y a Harry, protegiéndome a mí mismo. Pero en ese silencio solo profundicé el dolor dejado por la pérdida de Diana». Su mirada se desplazó, como si pudiera ver a sus hijos frente a él. «A William y a Harry, lo siento profundamente. Merecían un padre honesto, y su madre merecía un matrimonio lleno de amor, no de deber. En eso les fallé a los dos. Y a todos los que aman a Diana, a quienes aún la llevan en el corazón, lamento que mis actos y mi silencio hayan causado tanto sufrimiento». Hizo una pausa, aferrándose a los bordes del atril. «Diana fue una mujer extraordinaria. Dio de sí misma más de lo que cualquier corona o institución podría exigir. Mi mayor pesar, uno que me acompañará toda la vida, es no haberle dado el amor y la paz que merecía.
Debía haber hablado antes. Debía haber sido más valiente. Por no hacerlo, pido perdón con todo lo que soy. La disculpa fue directa, despojada de la rigidez habitual de la realeza. William respondió con un breve comunicado, cuidadosamente medido. Reconoció la honestidad de su padre y afirmó que, aunque dolorosa, era necesaria. Sus palabras fueron diplomáticas, moldeadas por su papel como heredero, cargadas de contención. No condenó ni perdonó abiertamente, dejando que el tiempo dijera lo que aún no podía expresarse. Harry, en cambio, habló de otra manera. Su respuesta fue mucho más personal y emotiva. Describió las palabras de su padre como una verdad que siempre supimos, pero que nunca debimos escuchar de esta forma. Su mensaje reflejaba decepción e incluso enojo, subrayando el daño causado a la memoria de su madre y a la vida de sus hijos. Una disculpa ahora no puede traerla de vuelta, dijo, ni borrar años de silencio. El contraste entre las reacciones de los hermanos se convirtió en noticia por sí mismo. Los analistas destacaron la compostura de William, su contención marcada por el deber, y la franqueza de Harry, su decisión de hablar desde el corazón. Ambos, sin embargo, reflejaban la misma realidad. La herida seguía abierta y la sanación no sería rápida. Entre el público, la disculpa provocó nuevas oleadas de debate. Para algunos fue suficiente. Vieron a un rey que, tras décadas de silencio, finalmente reconocía sus errores con valentía. Sostenían que la honestidad, aunque tardía, era preferible a una vida sostenida por verdades ocultas. Para otros, la disculpa no bastaba. Llegaba demasiado tarde, el dolor de Diana y el duelo de la nación no podían aliviarse con palabras pronunciadas tantos años después. Las multitudes volvieron a reunirse en los memoriales dedicados a Diana. Algunos portaban pancartas que decían, demasiado poco, demasiado tarde. Otros encendían velas y susurraban que, tal vez por fin, la verdad había recibido el respeto que merecía. El perdón quedó dividido, marcado por la memoria y la lealtad. La monarquía se encontró una vez más en una encrucijada. Los asesores trabajaban contrarreloj para contener el daño, tratando de equilibrar la nueva franqueza de Carlos con la necesidad de proteger la imagen de la institución. Algunos temían que su confesión y su disculpa debilitaran la corona, mostrando un sistema anticuado basado en el sacrificio y el secreto. Otros, en cambio, creían que esa honestidad podía ser su salvación, la prueba de que incluso un rey podía ser humano, admitir errores y pedir perdón. Pero la gran pregunta persistía. ¿Qué significaba todo esto para el futuro de la monarquía? ¿Aceptaría el público a un rey que reconocía haberse casado sin amor? ¿Podría sobrevivir la corona, ya vista por muchos como distante y tradicional, a revelaciones de este calibre? La reacción de Harry, crítica y directa, reflejaba la voz de un mundo cada vez menos dispuesto a aceptar el silencio y el deber por encima del amor y la verdad. Ambos hijos, cada uno a su manera, encarnaban el conflicto de una familia atrapada entre las tradiciones del pasado y las exigencias del presente. Al final, la disculpa de Carlos no borró el dolor del pasado, pero sí marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la corona habló no solo de deber, sino de arrepentimiento, no solo de silencio, sino de errores. No puedo cambiar lo que fue, dijo Carlos al cerrar su intervención, con la voz casi quebrada. Pero puedo decir la verdad ahora y esperar que, al hacerlo, la memoria de Diana viva no solo en el dolor, sino también en la honestidad. Eso es lo mínimo que merece y lo mínimo que puedo ofrecer. Las cámaras captaron el momento, el aplauso fue contenido y la sala se vació lentamente. Pero sus palabras permanecieron, viajando más allá de los muros del palacio, llegando a hogares y corazones de todo el mundo. Si la disculpa sería recordada como un gesto sanador, o como una confesión pronunciada demasiado tarde, seguía siendo incierto. Lo que sí quedó claro fue esto. La historia de Diana siempre brillaría más que la corona. El legado de Carlos quedaría inevitablemente marcado por la verdad que cargó durante años. Y la monarquía, desde entonces, nunca volvería a ser la misma.